Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente hoy en el Día del Señor, en este día tan especial que Él nos ha dado para glorificarle y para estar en su presencia congregacionalmente. Lastimosamente, no podemos congregarnos a causa de la pandemia, pero gracias al Señor que por lo menos nos concede a través de estos medios guardar este santo día, rogándole que muy pronto pase esta diáspora y que permita a su pueblo volver a estar juntos. Les invito a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer hoy desde el verso 28 hasta el verso 39. Romanos capítulo 8, desde el verso 28 hasta el verso 39, aunque solamente vamos a estar meditando hasta el verso 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Invoquemos el nombre de nuestro Dios, para que sea Él bendiciéndonos abundantemente en esta exposición. Padre nuestro que estás en los cielos, Rey de la gloria, queremos darte gracias, porque hemos leído tu palabra, esta palabra tan hermosa, tan llena de consuelo y esperanza, esta palabra que es tu palabra de vida. Yo te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos concedas más vida a través de la exposición de la misma, que nos llenes de más consuelo a través de la exposición de ella, que nos confrontes, que nos exhortes, que nos edifiques, que nos alimentes. Oh Señor, que tú lleves esta palabra, siendo usada por el Espíritu Santo, a formar aún más el carácter de Cristo en nuestras vidas, que nos permitas conocerle más y más. Te ruego, oh Dios, que bendigas esta exposición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, luego que el apóstol Pablo introdujo el tema de la santificación por la sola fe, ha empezado un canto en crescendo para describir las profundas, celestiales, espirituales y gloriosas bendiciones que tiene en Cristo el Hijo de Dios, el creyente. Y es que, si recuerdan, a partir del capítulo 5, el apóstol Pablo empezó a describir los enormes privilegios que ya tienen los justificados. En el capítulo 5, desde el verso 1, él habló de la paz para con Dios. Ese es un privilegio que el cristiano tiene. En el capítulo 5, desde el verso 12, habló de la unión que el cristiano tiene con Cristo. En el capítulo 6, de la libertad del cuerpo del pecado. En el capítulo 7, habló acerca de la libertad de la condenación de la ley.
y en el capítulo 8, ya desde el verso 1 hasta el verso 27, habló de la vida en el Espíritu. Pero ahora, en estos 12 versículos finales de este capítulo, el apóstol Pablo nos lleva de una forma especial a la persona misma de Dios, a las cosas sublimes que corresponden a la eternidad, pues el apóstol Pablo nos presentará el propósito y el plan de Dios para con los justificados desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El apóstol Pablo aquí nos llevará a contemplar el preconocimiento divino, la predestinación divina que incluye su amor sempiterno hacia el creyente, amor del cual nadie ni nada podrá separarlos nunca jamás. El apóstol Pablo entonces va a introducir al creyente al terreno de la esperanza de gloria, de lo que aún no está viendo por completo, pero que nos consuela en medio de los muchos dolores y aflicciones que debemos atravesar en este mundo, en especial en nuestra lucha contra el pecado. Pues, aunque todavía no estamos viendo esa gloria, es tan segura debido a que está afincada en el inalterable amor de Dios. Y este será el tema que el apóstol Pablo desarrollará en estos versículos como parte de las bendiciones que recibimos al ser justificados por la fe. Y la bendición es que el pueblo de Dios está seguro de su salvación debido a la eterna inmutabilidad del propósito eterno de Dios, el que a su vez se debe a la eterna inalterabilidad del amor de Dios. El apóstol Pablo entonces nos va a enseñar esta consoladora verdad a través de tres perspectivas distintas. Hoy vamos a estar viendo dos de esas perspectivas y el domingo próximo en la escuela dominical vamos a estar viendo la tercera perspectiva. Y las dos perspectivas en las cuales nos vamos a enfocar hoy están una en el versículo 28. Y en el versículo 28 encontramos 5 convicciones inamovibles. 5 convicciones inconmovibles de que Dios obra tan maravillosamente para el bien eterno de su pueblo que todas las cosas las usa para ese fin. Y luego, en los versos 29 al 30, el apóstol Pablo hace 5 declaraciones maravillosas, 5 declaraciones innegables respecto a las etapas consecutivas del propósito salvador de Dios, empezando en la eternidad y terminando en la eternidad, lo que nosotros denominamos el Ordo Salutis. Y luego el apóstol Pablo, desde los versos 31 al 39, que no los vamos a estudiar hoy, hace 5 preguntas retóricas. 5 preguntas retóricas con las cuales reta a cualquier contradictor a cuestionar las convicciones que él menciona en este pasaje. Entonces, sin más, empecemos con esas 5 convicciones inamovibles, inconmovibles, inquebrantables. Mire lo que dice él en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, si hay un pasaje más amado por los creyentes, es este. En este pasaje, millones de creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares han recostado su cabeza como una suave almohada
sobre la cual reposar en toda circunstancia, especialmente en las más difíciles. Y de seguro que este pasaje es uno de los más consoladores que la Biblia tiene, pero a la misma vez yo creo que es uno de los menos comprendidos de la palabra, y creo que es uno de los más mal aplicados en la Biblia. De manera que vamos a revisar en detalle este pasaje y encontraremos en él el verdadero consuelo que Dios se dispuso dar a través de estas declaraciones del apóstol Pablo. Es interesante observar que el apóstol comienza estas 5 convicciones inconmovibles, inquebrantables, inamovibles, inmutables, con la férrea afirmación, sabemos. Él dice, y sabemos. Es decir, que esto que él va a decir no trata de algo que imaginamos o sospechamos o que tal vez pueda ser. No, el apóstol Pablo dice que estas declaraciones que va a dar él es una convicción segura, que tiene una base fundamentada. Bueno, hay muchas cosas que el cristiano no sabe. Por ejemplo, en el versículo 26, él va a decir, no sabemos qué pedir. No conocemos muchas cosas. Y el cristiano debe ser honesto al momento de pretender conocer algunas cosas. Si no las conocemos, debemos hacer declaraciones engañosas. Pero en este versículo, el apóstol Pablo declara 5 cosas de las cuales él y los lectores tienen plena seguridad y conocimiento de que son así. ¿Cuáles son estas 5 declaraciones inamovibles? Primero, que es Dios quien actúa soberanamente en la vida de los creyentes, disponiendo todas las cosas. Es decir, que siendo Dios el soberano que decreta todo lo que acontece y quien también determina la finalidad o el objetivo de estas cosas, Él las controla de tal manera con su amor abundante hacia sus hijos, que Dios está activo a favor de su pueblo, disponiendo todas las cosas de manera incesante, de manera consciente, de manera enérgica. Segunda declaración que el apóstol Pablo hace, y es que Dios obra usando todas las cosas para el bien de su pueblo. Uno de los atributos de Dios es precisamente su bondad. Él es bueno. Por lo tanto, todas las obras expresan esa bondad y están decretadas de tal manera que se alcance el bien de su pueblo. Y la pregunta que luego va a responder Pablo, si le preguntamos, Pablo, pero ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien último hacia el cual Dios está guiando todo en la vida del cristiano, usando todas las cosas que Él dispone? Y la respuesta que nos va a dar Pablo en los versículos 29 y 30 es que ese bien es la completa salvación de su pueblo. La completa salvación de su pueblo. Miremos la tercera declaración que hace Pablo, y es que Dios guía todas las cosas. Que Dios guía todas las cosas para el bien de su pueblo. Es decir, Dios en todo está obrando para el bien. Y que esto incluye los sufrimientos que ya mencionó él aquí en el versículo 17 y los gemidos indecibles del versículo 23. De manera
que el apóstol Pablo, cuando dice todas las cosas ayudan para bien, eso incluye las cosas buenas, las cosas que nos gustan, las cosas que nos causan alegría, pero también incluye aquellas cosas que consideramos malas, pero que realmente son buenas. Son buenas porque están enfocadas en el bien final que Dios desea alcanzar. Entonces, a la luz de esto, las cosas que consideramos negativas son positivas para el bien último. Las cosas que consideramos adversas son en realidad coadyuvantes. ¿Para qué? Para el bien supremo que Dios traerá a nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cuánto bien pueden producir las cosas adversas? Es posible que, por ejemplo, el orgullo estaba creciendo en nuestros corazones, lo cual nos puso en una situación de mucho peligro. Y porque realmente el orgullo es muy peligroso. Y entonces Dios manda una aflicción, lo cual produce una gran humillación en nuestras vidas. De manera que ahora estamos en una mejor posición que antes. Así que gloria al Señor por esa aflicción. Todas las cosas ayudan a bien. Incluso, y esto debo decirlo con cuidado, el Señor puede emplear las reincidencias en el pecado para nuestro bien, para mostrarnos nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de acudir constantemente a su gracia. Recordemos al apóstol Pedro, quien llegó a ser un mejor creyente, mucho de lo que era antes, luego de negar al Salvador y de ser restaurado por él. Mi hermano, es probable que hayas pecado gravemente y que estés muy abatido en tu alma. Bueno, que esta sea una oportunidad para el arrepentimiento, para buscar la restauración. Te aseguro que serás un mejor creyente, que estarás más atento a las debilidades de tu carne y dependerás más de la gracia del Señor para que te libre de pecar. Recordemos que el salmista vivió esta experiencia y luego de ser restaurado, él pudo decir en el Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mis hermanos, la dolorosa caída que el salmista tuvo le ayudó a mostrar el descarrío en el que andaba, y la restauración que vino luego del arrepentimiento le puso en una mejor posición espiritual. Incluso en el verso 71 él escribió: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, y para que nadie tenga el impío pensamiento de decir, si mis pecados se convierten en bendición, entonces voy a pecar y a pecar con ganas. No. Cuando hay que tener cuidado con esta forma irregenerada de pensar, pues el creyente no desea pecar de manera deliberada. Y el pecado que cometemos trae sufrimiento. Esa es la humillación de la que habla el salmista. Y a través del sufrimiento, el Señor nos muestra nuestra maldad y nos conduce al arrepentimiento para luego restaurarnos. Mis hermanos, es mejor aprender la humildad a través de una vida santa que a través de las aflicciones que producen nuestros pecados. Así que cuidado con pensar de una forma impía sobre esto. Cuarta declaración inamovible, inconmovible del apóstol, y es que Dios usa todas las cosas para el bien. ¿De quiénes? Dice él, de los que le aman.
de los que le aman. Así que aquí Pablo limita el amor de Dios que se manifiesta en usar todas las cosas para el bien. Pablo no está diciendo que en últimas todas las cosas obrarán para el bien de todas las personas del mundo. No, porque ya el apóstol Pablo dijo que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino solo los que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Y luego vamos a estar viendo que el bien que Dios obtiene para su pueblo de todas las cosas, de cómo Él las guía, se refiere a la salvación. Por lo tanto, solo los salvos obtienen este bien de todas las cosas. Así que todas las cosas obran para bien solo en los que, en respuesta al eterno amor de Dios que los ha salvado por la sola gracia, le aman a Él. Y le aman a Él por encima de todas las cosas y se deleitan en hacer su voluntad. Mis hermanos, el pueblo devoto de Cristo es un pueblo que le ama. Y es que la salvación presupone una vida de amor entre el Dios Trino y nosotros. Que un creyente no es simplemente alguien que cree algunas doctrinas, sino que además de creer esas doctrinas, es alguien que se aplica en una vida llena de amor. Que no podemos ser cristianos sin creer las verdades fundamentales, pero que no basta solo con eso. No. El creyente es alguien que tiene una relación íntima con Dios, que lo ama de corazón sincero, que procura que este amor siempre sea creciente al meditar en el amor divino. Le amamos por lo que Él es. Le amamos por lo que Él ha hecho por nosotros cuando no merecíamos nada de Él, sino solo la condenación eterna. Mis hermanos, el que ama a Dios ha sido llamado para amarle y este amor le permite ver la gloria del amor divino y al contemplar este amor crecemos en más y más amor. Y la quinta declaración inconmovible del apóstol Pablo es que los beneficiarios de este bien también son descritos como los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que han sido predestinados por Dios para esta salvación, los que han sido elegidos por gracia y en consecuencia han recibido no solo el llamado general del Evangelio, sino el llamado especial y transformador del Espíritu Santo, quien así como cuando Jesús llamó a Lázaro en la tumba, nos llama a nosotros, estando muertos en los delitos y pecados, suministrándonos el poder de la resurrección especial, para que nos levantemos del sueño funesto y caminemos presurosos hacia Jesús, nuestro Salvador. Este es el llamado que el Espíritu Santo hace. Este es el llamado eficaz que nos convierte. Bueno, los que han recibido este llamado, estos y solo estos, son los que tienen derecho a esta bendición de que todas las cosas son guiadas por Dios para que obren para su bien eterno. Mi hermano, ¿cuánto descanso trae esta última declaración a nuestra alma? Pues, aunque nuestro amor hacia Dios todavía es débil, sabemos que todas las cosas contribuyen a nuestro bien porque Él nos ha llamado eficazmente con el propósito de salvarnos. En conclusión, cuando
el creyente vive con estas 5 convicciones, no será amedrentado por ninguna aflicción, pero tampoco será desviado por ninguna bendición. El creyente que conoce esto, así como José, él sabe que incluso la maldad de su familia, la maldad de otras personas hacia él, es transformada por Dios para salvar a mucho pueblo. El creyente que conoce estas verdades sabe, como Jeremías, que incluso la invasión y la destrucción completa de una ciudad no era el final de la historia para Judá. No, era el camino para una gran bendición. Y por eso Dios le dice en Jeremías 29:11, luego de anunciarle la gran destrucción que vendrá, Él le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé, porque yo soy Dios, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y es que el mejor ejemplo de estas verdades es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Allí los hombres malos se juntaron contra Dios, se juntaron contra su Cristo y tramaron contra él, entregándolo a los verdugos romanos. Pero todo esto, dice el apóstol Pedro en su sermón evangélico, que se dio conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para dar vida a muchos y rescatarlos de sus maldades. En conclusión, mis hermanos, es Dios quien dispone para el bien de su pueblo todas las cosas. Y este pueblo así de bendecido es aquel que ama a Dios con sinceridad. Es aquel pueblo que ha sido llamado por él eficazmente para la conversión y el arrepentimiento. Mis hermanos, Dios tiene un plan bien trazado, el cual se está cumpliendo gloriosamente. Dios se ha propuesto salvarnos y Él usará todo lo que en su sabiduría considere apropiado para cumplir ese propósito. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. 5 declaraciones innegables. 5 declaraciones innegables. Miren lo que dice en los versos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En estos 2 pasajes, el apóstol explica cuál es ese propósito de Dios del cual habló ya en el verso 28, según el cual Él nos ha amado y está alcanzando un bien eterno a través de las cosas que nos suceden. Ya hemos visto que este propósito está relacionado con la salvación, la cual empezó en la mente de Dios y terminará en la consumación, en la glorificación. Y Pablo condensa esta salvación en 5 etapas. Primero, el preconocimiento de Dios. Segundo, la predestinación. Tercero, el llamado eficaz. Cuarto, la justificación por la sola fe. Y quinto, la glorificación. Algunos han denominado estas etapas como la cadena de oro de la salvación, el ordo salutis, el orden de la salvación. Y los vamos a revisar brevemente. Primero, el apóstol Pablo empieza diciendo que estos a los que todas las cosas les ayudan a bien son los que Dios antes conoció. Los que antes conoció. Pero no se trata de que Dios conoció que estas personas iban a existir y por eso los amó.
No, pues en ese caso Dios amaría a todos los hombres, pero pues Dios supo que todos iban a existir porque precisamente Él los creó. Tampoco se trata de que Dios supo que algunas personas iban a creer en Cristo y por eso los salvó y los predestinó. Bueno, eso no es compatible con el resto de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque eso pondría el fundamento de la salvación en la decisión que cada uno tomó, es decir, en sus obras. Pero para comprender esta declaración es necesario tener presente que el verbo conocer, refiriéndose a la relación entre Dios y su pueblo, implica más que el saber o tener conciencia de que el otro existe, pues en muchas ocasiones esta palabra en la Biblia tiene la connotación de afecto, la connotación de amor, la connotación de entrar en intimidad. Por ejemplo, en Génesis se nos dice que Adán conoció a su mujer Eva y el resultado fue que nació Caín. Bueno, ¿significa esto que Adán anteriormente no sabía de la existencia de su esposa? No. Por muy despistado que los hombres seamos, esto no es lo que la Biblia quiere decir, no, sino que Adán tuvo intimidad como esposo con Eva. Igualmente, en muchas ocasiones se nos dice que de todos los pueblos Dios conoció a Israel. ¿Significa eso que Dios desconocía la existencia de los demás pueblos? No, pues Él mismo fue quien los hizo. Lo que significa es que Dios tuvo un trato especial con ellos, que los convirtió en su pueblo amado, que hizo un pacto con ellos. Por lo tanto, la declaración a los que antes conoció significa literalmente a los que amó desde la eternidad. A estos que amó fueron a los que predestinó para salvación, y esta es la segunda declaración que hace aquí el apóstol Pablo. El segundo eslabón en esta cadena de la salvación. Dice Pablo, a los que amó de antemano, entonces los predestinó. ¿Los predestinó para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y así su Hijo reciba la plena gloria. Por cierto, la palabra griega usada por Pablo es proorizo, que significa decidir de antemano. Predestinar es decidir de antemano, lo cual nos muestra que en el proceso de la salvación se requiere una decisión, pero esta decisión primariamente la hace Dios. Dios la hizo en la eternidad para que luego nosotros podamos decidirnos por Cristo. Que si Dios no hace esta decisión en la eternidad de predestinarnos para la salvación, entonces nunca tomaremos la decisión de creer en Cristo. Es más, el no predestinado para la salvación jamás deseará creer en Cristo. No quiere y no puede. Luego, en el capítulo 9, el apóstol ampliará este tema y nos va a decir que la predestinación para salvación no está fundamentada en algo bueno o en algo prometedor que Dios haya visto en el hombre, sino que nos predestinó por su puro amor soberano, que decidió amar a unos y abandonar en el pecado a otros. Pero la doctrina de la predestinación, mis hermanos, es la que nos da la seguridad de que aquellos amados por Dios desde la eternidad serán amados por Él hasta la eternidad. Por lo tanto, nunca se perderán.
Y estos que nunca se perderán serán objeto del cuidado santificador de Dios, de manera que Él se asegura que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas sean para crecer en Él, por Él y para Él. Bendito sea nuestro Rey. La tercera declaración, el tercer eslabón que nos menciona Pablo, es que a los que predestinó, a estos también llamó, como ya lo estábamos viendo. Que este llamado no es más que la aplicación de la predestinación para salvación en un momento de la historia de la persona. Es decir, este es el llamado del Evangelio que el Espíritu Santo aplica efectivamente, atrayendo el corazón del oyente para que escuche espiritualmente y lo revive para que responda positivamente, como pasó en el caso de Lidia, que la Biblia dice que Dios inclinó el corazón de ella para entender la predicación del Evangelio y creerla. Todo aquel que es así llamado por el Espíritu Santo, indefectiblemente escuchará la voz del buen pastor y acudirá presuroso a él, cayendo postrado a sus pies, entregándole su vida completamente y sin reservas. Lo cual significa que este llamado no trata únicamente del llamado general que la iglesia hace constantemente a los pecadores para que se arrepientan, para que se conviertan. No, este es el llamado especial o eficaz, el cual va acompañado del poder vivificador del Espíritu Santo. El cuarto eslabón de esta cadena de oro de la salvación que nos presenta Pablo es que él dice que a los que llamó, a estos también justificó. Que los amados desde la eternidad, los cuales fueron elegidos por gracia para la salvación y luego en el tiempo de Dios fueron llamados eficazmente por el Espíritu Santo, a través del Evangelio, ellos reciben el don de la fe. Son regenerados, son vivificados espiritualmente y entonces creen en Jesús como su Señor y como su Salvador, y creen con fe sincera y con fe sobrenatural, y al creer son justificados delante de Dios. Y esto ya lo hemos visto, es decir, son declarados justos, totalmente inocentes delante de la justicia divina, libres de toda culpa, libres de toda condenación, y esta declaración es segura. Es decir, no tiene límites en el tiempo. El que una vez ha sido justificado, por siempre será justificado. Esta justificación se debe a que Dios pone la justicia de Cristo sobre el cristiano, pues ahora está unido a él. Y quinto eslabón, el quinto, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta será la última etapa en la vida de los justificados por la fe. Serán glorificados. Es decir, Dios impartirá su gloria en ellos, que los así bendecidos, cuando estén en el estado eterno, manifestarán el esplendor de la gloria de Dios. Y es que Pablo dijo en Romanos 3:23 que todos los seres humanos, debido al pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 5:2, el apóstol Pablo habló de la esperanza que tiene el creyente, en que un día verá la gloria de Dios y será transformado para siempre en un ser que refleje de manera fiel esa gloria. Y luego en el capítulo 8, verso 17 dijo que si sufrimos con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. Compartiremos su gloria y la reflejaremos por toda la eternidad. Amado hermano,
Hoy hemos visto como el apóstol Pablo nos dice que nuestra salvación final es tan segura que se puede dar por hecho. Por eso él dice, los glorificó como si fuera algo ya efectuado. Que la redención, la obra de redención efectuada por Cristo, satisfizo plenamente las demandas de la justicia divina y todas las consecuencias que esto trajo para salvar a los pecadores elegidos son seguras, ya están hechas en la mente de Dios. Que nosotros estamos en un proceso, pero Dios ya mira el proceso terminado y ya Dios nos mira en gloria eterna. Pero puede que alguien esté preguntándose, ¿y por qué Pablo omitió el proceso de santificación? Bueno, Pablo lo omitió porque esto demuestra que en nosotros, desde el momento que somos justificados y que empieza el proceso de santificación, también empezó el proceso de glorificación, porque el proceso de glorificación incluye nuestra santificación presente. Recordemos, la gloria de Dios es su santidad. Igualmente, la gloria del creyente es la santidad que Dios está formando en él, la cual llegará, mis hermanos, a su perfección luego de la muerte en el estado eterno. Alguien dijo que la santificación es la gloria iniciada y la gloria es la santificación consumada. En conclusión, mis hermanos, Pablo nos presenta la cadena de la salvación compuesta por 5 eslabones que son inquebrantables. Mis hermanos, esta cadena jamás se romperá. Todo aquel que ha sido amado eternamente por el Padre fue predestinado para la salvación, y todo aquel que fue predestinado un día será llamado irresistiblemente por el Espíritu Santo para creer en Cristo, y estos así llamados serán justificados cuando creen, y estos justificados empiezan un proceso de glorificación, creciendo en santidad hasta que sean revestidos de perfección en la gloria eterna que recibirán. Y deseo terminar con 2 aplicaciones. Apreciado hermano, Pablo dijo, sabemos. Te pregunto, ¿sabemos? ¿Sabemos? Dios quiera que sea así. Pues si sabemos estas cosas, si realmente entendiésemos con nuestros corazones y dentro de ellos esta sola declaración, entonces todos los temores, todas las murmuraciones quedarían desterradas para siempre de nuestras vidas. Se extirparían esos casos de depresión espiritual. Estaríamos siempre dando gracias y alabando a Dios continuamente. Hermanos, solamente estos versículos, aplicado a nuestros corazones por el Espíritu Santo, causarán una revolución en nuestras vidas. Oremos para que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Enfermedades, accidentes, desalientos, molestias, etc. no son buenos en sí mismos, ni nosotros tenemos el control sobre ellos. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante los mismos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Bueno, este versículo debería ayudarnos en nuestra manera de reaccionar. El desaliento, mis hermanos, será empleado por Dios para construir algo valioso en nuestras vidas. La aflicción también, igualmente la enfermedad. Porque sabiendo esto, deberíamos poder pensar en estos aguijones de una manera distinta, de una forma más positiva, dando gloria a Dios porque Él las utilizará para que produzcan lo que es verdaderamente beneficioso para nosotros. Amigo, si no conoces al Salvador, ni le entregas por completo tu vida,
rindiéndote ante Él con sumisión, reconociendo tus pecados y la necesidad de que Él sea tu Señor, tu Salvador, entonces todas las cosas que te suceden, las agradables y las desagradables, las alegres y las tristes, los éxitos y los grandes logros, todo eso será usado por Dios para tu condenación eterna. Amigo, ven a Jesús hoy y entonces podrás ver cómo cambia todo en tu vida. Ahora tendrás propósitos eternos y nobles en todo lo que haces. Entonces y solo entonces encontrarás la verdadera paz, tranquilidad y gozo que los cristianos podemos ver en medio de las más duras tribulaciones. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra tan preciosa que hemos expuesto hoy. Gracias por estas declaraciones tan profundas y tan sólidas y consoladoras que nos da el apóstol Pablo. Permite, oh Dios, que vivamos a la luz de estas verdades y que nuestras vidas sean transformadas por completo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.